¿Qué pasó? Te desmayaste. Soko apartó los dedos del pulso de Utaime y alzó la vista, con las arrugas alrededor de los ojos más marcadas de lo normal. Lo asustaste muchísimo. Y a mí también. Hizo que pareciera que te estabas muriendo. Soko estaba en pijama, con un camisón que parecía de una anciana distinguida y el pelo reseco. Era temprano por la mañana. ¿2 de enero? El pánico empezó a apoderarse de Utaime porque no estaba segura, así que echó un vistazo rápido a su teléfono para confirmar la fecha. Necesitaba tranquilizarse. Rápido. No, me refiero a... ¿Qué pasó? Insistió Utaime con voz temblorosa. Ver a Soko en ese estado tan desaliñado le hizo saltar las alarmas. Si la habían despertado así, significaba que algo grave había ocurrido. Utaime no podía quitarse de la cabeza la sensación de haber provocado, sin querer, un problema importante, uno que aún no comprendía del todo. Ah, suspiró Soko con expresión sombría. Lo siento mucho, Uta. Parece que estabas embarazada. Ya no lo estás. Tuviste un aborto espontáneo. Sí, pero eso no puede ser, insistió Utaime, enderezando la espalda y ajustándose la tela del camisón prestado. Sus pies, que colgaban, parecían pequeños, ridículamente blancos y lejanos. Se negaba a aceptar lo que no tenía sentido para ella. Acababa de hacerle una promesa a Michizane sobre un futuro hijo, y ahora le decían que había perdido uno. No cuadraba. Volvió a mirar su teléfono y confirmó la fecha, 2 de enero de 2018. Se había desmayado a mediodía. Solo había perdido unas 20 horas. Entonces, ¿por qué sentía que habían pasado meses, años, en su ausencia? No tienes que decirme nada, la tranquilizó Soko, apretando la mano de Utaime. No pasa nada. No hay nada que contar. Exclamó Utaime, retirando la mano con frustración. Llevo meses sin tener sexo con nadie. Quiero decir, bueno, sintió que se sonrojaba. Bien hecho, de verdad. Ya no te cree. Sí, pues. Gojo vino esa noche y... Está bien, repitió Soko, pero Utaime vio que no lo estaba. Esa noche no era una noche cualquiera. No, ahora era el turno de Utaime de tomar la mano de su amiga. No, nada está bien. Vino a verme después de que... él... mató a Geto. Soko tragó saliva con dificultad. No hay problema, puedes decirlo. Sé lo que pasó y no decirlo no cambia nada. Geto está muerto. No volverá. Lo siento mucho. Utaime se inclinó hacia adelante para rodear con sus brazos los hombros de su amiga. Deseaba que hubieran podido hablar antes. Era la hermana mayor en esta relación, y deseaba haber sido más fuerte, capaz de apoyar a Soko en su desamor en lugar de dejarse consumir por sus propios problemas egoístas. No tienes por qué disculparte, susurró Soko contra su hombro. La culpa es solo de Suguru. ¡Qué idiota! Arruinó su vida en el momento en que empezó a matar gente inocente. Yo estaba allí, viendo sus cadáveres. No me arrepiento de nada ni guardo rencor a ninguno de los que sobrevivieron. ¿Es tan sencillo?, se preguntó Utaime. Quizás sí. Las acciones de un asesino no podían justificarse por las circunstancias. Por muy trágica que hubiera sido su vida, eso no justificaba las vidas que arrebató ni las decisiones que tomó. Está bien llorar su pérdida, susurró Utaime, abrazando a su amiga con más fuerza. Solo podía imaginar lo que Soko sentía. Utaime sabía que ella había amado a Geto, a su manera, en silencio. Lo que había entre ellos era imposible, por un sinfín de razones que Soko le había explicado una vez cuando ambas estaban completamente ebrias. Lo único que Utaime recordaba era lo dividida que estaba Soko entre sus incipientes sentimientos y la certeza de que Gojo estaría perdido sin Geto. Soko, como buena amiga, comprendió que cualquier cambio en la dinámica del trío tendría consecuencias desastrosas. Y por eso no actuó. Con consecuencias desastrosas. Soko asintió apoyando la cabeza en su hombro, conteniendo la respiración ligeramente. ¿Sabes que incluso hablar de él es ilegal? Están haciendo todo lo posible por borrarlo de la memoria colectiva. Entonces desafiémoslos recordando quién era cada día, dijo Utaime con vehemencia, apartándose de Soko para mirarla a los ojos cansados y llorosos. Lo bueno y lo malo. Gracias. Soko se enderezó y giró brevemente la cabeza para secarse las lágrimas. Pero basta ya, estoy aquí para ayudarte y me pagan un dineral por ello. Me alegra saber que, físicamente, estarás bien enseguida. ¿Insinúa que su mente podría necesitar más tiempo para recuperarse? Soko, Utaime sintió que la ira le subía por las venas.
Tienes que creerme. No podría haber estado embarazada. No soy ginecóloga, pero te hice un análisis de sangre para detectar las hormonas del embarazo. ¿Estabas embarazada? No. No quería creerlo. De ninguna manera. Tuve mi última menstruación una semana antes de Navidad. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto que estoy segura. Tengo la regla muy regular. Y además, hace menos de 10 días que no me acuesto con Gojo. ¿Usaste protección? Utai me negó con la cabeza, sintiendo cómo se le ruborizaban las mejillas. Hablar de sexo con Gojo era increíblemente incómodo, sobre todo porque su mente la inundaba de recuerdos. Soko se encogió de hombros. Lo siento, suena improbable, pero no puedo decirte que sea imposible, no lo es. En algunas mujeres, la ovulación ocurre solo 6 días después del primer día de la menstruación. ¿Se imaginan tener la menstruación regularmente durante la mayor parte de la vida y que luego les digan que, justo cuando más importaba, ovularon después de solo 6 días? ¿Era esto una especie de broma del destino? Ella volvió a negar con la cabeza. ¿Había mucha sangre? Soko asintió gravemente. ¿Sería posible un embarazo muy improbable después de tan solo una semana? Soko suspiró. Es posible, aunque improbable, eso es todo lo que puedo decirte. Siento mucho que te esté pasando esto. Entiendo que sea difícil de aceptar, suponiendo que realmente quisieras tener un hijo con él. Soko. Utai me chilló, retrocediendo. Lo siento, eso no fue profesional, murmuró Soko, levantándose para contemplar el jardín invernal. Estoy un poco confundida con todo esto. ¿Qué haces aquí? Hizo un gesto amplio con las manos. Aquí, la mansión Gojo. Aquí, esta opulenta habitación de invitados. Aquí, involucrada en los asuntos del clan de los Tres Grandes, a pesar de haber jurado no volver a acercarse jamás. Es complicado, murmuró Utaime, a falta de algo mejor que decir. Bueno, era de esperar, sobre todo cuando se trata de Gojo, comentó Soko con una sonrisa irónica. ¿Pero el santuario familiar? ¿El 1 de enero? ¿En serio? Uta, ¿se casaron en secreto o algo así? No. Utaime se puso de pie apresuradamente antes de darse cuenta de que su amiga había hablado en broma. Necesitas descansar. Soko se movió rápidamente alrededor de la cama para empujar suavemente a Utaime hacia atrás. Solo dime que no te están obligando. Es decir, ¿a hacer algo que no quieras hacer? Por supuesto que no, la tranquilizó Utaime, recostándose contra las almohadas. ¿Coaccionada? No. Estaba allí por las decisiones que había tomado. Pero no podía contarle a nadie sobre el falso juramento vinculante con Michizane, debía permanecer en secreto, según las condiciones impuestas. Sin embargo, era evidente que algo había salido mal. ¿Se habría dado cuenta Michizane de que le estaba mintiendo? ¿Era eso posible? ¿La habría castigado? Nada tenía sentido. Michizane había sido tan amable con ella en su último sueño. ¿Te quedarás aquí? ¿Con Gojo y su familia? Utaime asintió. Sí. Era su lugar. Gojo la protegería. Ah, cómo deseaba que estuviera allí. ¿Estás segura? Soko la miró con preocupación. Quizás no me corresponde opinar, Uta, pero recuerdo cómo te hizo sentir el año pasado. Utaime recordaba vagamente haber roto el vínculo recién formado entre Gojo y ella en aquel entonces porque no había confiado en que él haría lo correcto. Aquello había sido un error. Él era mucho más maduro de lo que aparentaba. No podía volver a cometer tal error. No tenía por qué preocuparse, pues se habían prometido. Mientras intentaba recordar los detalles de una promesa que estaba segura de que habían hecho, en lugar de un recuerdo, se encontró con una confusión mental, lo que solo podía significar una cosa: había soñado con esto. Sí, con sus sueños. Algo raro pasaba con sus sueños. Deberías irte a dormir, dijo Soko, cerrando las persianas con decisión. Iré a ver si alguien tiene cigarrillos para mí. Un sueño. Necesitaba comprender su sueño. Ese sueño. Ella era la prometida de Michizane. Él recitaba poesías cerca de un estanque. Algo maligno llegó y... ¿qué se le escapaba? Soko, Utaime levantó la cabeza. Por favor, hazme un favor. Claro, asintió Soko. Lo que sea. ¿Podrías examinar, bueno, ya sabes? Utaime hizo un gesto vago hacia su abdomen. ¿Qué pierdo? ¿Quieres que examine el tejido fetal? Soko frunció el ceño con confusión. ¿Por qué? ¿Qué sospechas?
Algo realmente siniestro acecha en el reino entre los sueños y la realidad. Cuidado. ¿Me estoy volviendo loco? No sé cómo decirlo, pero creo que, tal vez. Una nueva oleada de náuseas la golpeó como un camión. Recordó algo que le rozaba la cara, helado como los dedos de un fantasma pero mucho más sustancial, moviéndose sobre su cuerpo, explorándola, penetrándola, violándola. ¿Dónde está Gojo? Necesito verlo ahora mismo, exclamó Utaime mientras corría al baño con las piernas temblorosas para vomitar nada más que bilis y agua. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. ¿Dónde diablos estás? Uta está despierta y está preguntando por ti. La frustración hervía en Gojo, tentándolo a lanzar una serie de insultos contra su teléfono antes de arrojarlo con fuerza. No necesitaba otro recordatorio de dónde debía y quería estar. Surgió algo urgente, le respondió a Soko por mensaje de texto, mientras su pulgar volaba por la pantalla. Dile que iré lo antes posible. Lo decía en serio, pero también sabía que la situación actual era bastante precaria. No estaba seguro de cuándo podría regresar a salvo ni quién podría estar persiguiéndolo cuando lo hiciera, aunque estaba tan furioso que los pulverizaría a todos sin piedad. Desde su elevada posición en lo alto del tejado, la mirada de Gojo recorrió el extenso complejo del clan Zenin. El débil sol invernal pendía bajo en el cielo, sus tenues rayos luchando por penetrar el espeso manto de nubes grises que se extendía por el horizonte. Un viento helado barría el aire, trayendo consigo la promesa de nieve. Enclavada entre imponentes árboles y formaciones rocosas protectoras, la pomposa arquitectura y los jardines meticulosamente cuidados hablaban de riqueza, poder y opulencia, pero también de arrogancia, orgullo y crueldad. Esta propiedad había sido construida por esclavos, personas sin poderes mágicos que habían sido mantenidas en condiciones inhumanas y obligadas a trabajar hasta la muerte. El infame ancestro del linaje Zenin, Taira no Masakado, no era más que un tirano, un despiadado caudillo que había infligido un sufrimiento incalculable al pueblo de Japón. Taira representaba todo lo que estaba mal en el clan Zenin, una sed insaciable de poder, un desprecio insensible por la vida humana y la voluntad de pisotear a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Con un gruñido de disgusto, Gojo se irguió en toda su estatura. ¿Así que querían una guerra? Pues la tendrían. La empezaría y la terminaría aquí mismo, en la puerta de su casa. Una voz burlona rompió el silencio, dejándolo paralizado. «Ay, ¿has venido a jugar, Satoru-kun?» Naoya apareció abajo en el patio, con una mueca burlona en las comisuras de los labios. Sus palabras rebosaban sarcasmo, cada sílaba provocativa era una afrenta calculada para enfurecer a Gojo. Funcionó. La ira ardía con fuerza en el interior de Gojo, fruto de años de resentimiento y animosidad, alimentada por lo que se vio obligado a hacerle a su mejor amigo el 24 de diciembre. Alimentada por una creciente sensación de impotencia ante el destino. Le corría por las venas como fuego, y cada palabra, cada acción de Naoya no hacía más que avivar las llamas, empujándolo cada vez más cerca del límite de la violencia. Detrás de Naoya, los guardias de élite de Zenin se reunieron con una precisión escalofriante. Un destello de cautela se encendió en lo más profundo de la furia de Gojo al verlos. No podía permitirse subestimar a esa gente. A pesar de ser el más fuerte, no estaba en condiciones de enfrentarse a varios hechiceros altamente entrenados que, obviamente, lo habían estado esperando. Sentía que todo se desmoronaba. La tentación de desatar su furia era cada vez mayor. Michizane flotaba peligrosamente cerca de la superficie. El día anterior, en el santuario, Gojo lo había invocado y aún se agitaba en su interior como una serpiente venenosa ansiosa por atacar. ¿Dónde están? La voz de Gojo era engañosamente tranquila. ¿Quién? Naoya fingió ignorancia, con una actitud que destilaba una arrogancia que puso nerviosos a Gojo. La tienen, la voz de Nanami se quiebra por la agitación. Una llamada telefónica en la madrugada, la urgencia inconfundible. Chía me envió un mensaje codificado. Temo que los Zenin la hayan afectado a ella y a los niños. Lo siento muchísimo. Chía, la viuda de su primo. El año pasado, Utaime y Nanami conspiraron contra él para arrebatarle a Chía y a sus 2 hijos. Aún les dolía que creyeran que era capaz de dañar a inocentes, por mucho odio que sintieran hacia él. Un niño, envenenado por las maquinaciones de su padre para creer que era el legítimo heredero, y una niña de cabello blanco plateado y ojos azules brillantes, creada por fuerzas ancestrales para ser la sustituta de Gojo. Los 6 ojos eran un rasgo extremadamente raro. A lo largo de los siglos, la ausencia de esta codiciada habilidad había dejado a la familia Gojo vulnerable a la persecución de los otros 2 clanes gobernantes.
Una vez que se manifestaba milagrosamente, su ascenso a la cima estaba asegurado. Y, como Gojo había descubierto el año anterior, siempre había un sustituto, un recipiente vacío, pero capaz. Un respaldo, por así decirlo, aunque nadie le había podido explicar exactamente cómo funcionaba. Si el número 1 moría demasiado pronto, al parecer, la familia al menos tenía una segunda oportunidad para hacer lo mejor y lo peor en esa misma vida. A menos que esa pieza de repuesto cayera en manos de tus enemigos, claro. En ese caso, el clan estaría en serios problemas. Un secuestro era intolerable y una declaración de guerra. Si moría, los Zenin tendrían en sus manos a un portador de los 6 ojos. Así que, ¿qué otra opción le quedaba? Allí estaba, rodeado por el clan Zenin, enfrascado en intrigas políticas, cuando cada fibra de su ser anhelaba estar en otro lugar. A pesar de su inmenso poder, no era más que un peón en el gran juego del destino, a merced de fuerzas que escapaban a su control. No podía permitirse tales pensamientos al enfrentarse a los Zenin. Eran maestros de la manipulación y el engaño, expertos en detectar y explotar cualquier debilidad que percibieran en sus adversarios. Todos los miembros del clan Gojo conocían muy bien, por la historia de su familia, los peligros de mostrarse vulnerables en su presencia, pues eso solo los envalentonaría para atacar con mayor brutalidad. ¿Por qué te escondes ahí arriba? ¿Nos tienes miedo? Más provocaciones. Naoya estaba demasiado ansioso, casi temblando de emoción, para provocarlo, lo que hizo que Gojo se detuviera. La pausa era buena. Gojo respiró hondo varias veces. Para despejar la mente. Para reprimir al ancestro impaciente que llevaba dentro y que ansiaba la batalla. Este creciente entusiasmo sugería algo más que una simple confrontación, algo calculado y premeditado. Lo habían sacado a la fuerza, arrancándolo de la cabecera de Utaime en la madrugada. La presencia de Naoya, su evidente expectación, indicaba que su plan se había desarrollado exactamente como lo habían previsto. Pero, ¿cuál era el objetivo final? Esforzándose por calmarse aún más, Gojo reevaluó la situación. ¿Era probable que lo atacaran? Observó a cada miembro de la unidad Ei y Kukuru, que permanecían listos para el ataque, evaluando su fuerza. No atacarían primero. Era mucho más probable que estuvieran conspirando para exiliarlo. Si la tragedia de Geto no había sido suficiente, iniciar una guerra entre los 3 grandes recurriendo a la violencia sin duda lo sería. No vas a hacer que pierda el control, dijo Gojo con tono de advertencia. Ya veremos. En fin, ¿por qué no bajas de ahí? Tengo el cuello rígido. El momento era sospechoso, pero seguramente lo que había sucedido ayer en el santuario no tenía nada que ver con los Zenin. No es que entendiera lo que había pasado, solo que había dejado a Michizane suelto y todo se había descontrolado, siendo Utaime quien sufrió las consecuencias. Por su culpa. Gojo descendió lentamente del tejado, complacido al ver cómo varios de los jóvenes retrocedían apresuradamente cuando se quitó la venda de los ojos. La danza de los átomos era una sinfonía frenética y silenciosa de caos, al borde de la destrucción total. Entonces, lo saludó Naoya con una emoción apenas contenida, su sonrisa delatando cierta expectación. Gojo estaba frente a él, ataviado con un traje tradicional que reflejaba el de Naoya, un recordatorio visual del pasado entrelazado que los unía y, a la vez, los separaba. Aquí estás. ¿Cuándo había crecido ese mocoso hasta casi alcanzar su altura? Gojo miró al jefe de los Ei con todo el desdén que pudo reunir. ¿Era probable que los Zenin entregaran a los prisioneros sin derramamiento de sangre? Ni en 1.000.000 de años. Lo habían acorralado. Negociemos, exigió Gojo. No lo sé, Naoya ladeó la cabeza con aire burlón. Me parece que estás solo y no tienes nada que me interese. Excepto, quizás. Los músculos de Gojo se tensaron, su mente se llenó de señales de advertencia. No, pensó, apretando la mandíbula con anticipación, no mencione su nombre. La risa de Naoya resonó con una alegría desbordante. ¿Cómo puede alguien ser tan predecible? Tranquilo, Satoru. No voy a hacer eso. Todavía no. Pero espero que esté descansando bien en tu gran mansión. Mejor mantenerla a salvo, ¿no crees? La fuerza de la ira de Michizane tomó a Gojo completamente por sorpresa. ¡Qué comienzo de año tan increíblemente malo! Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Por favor, vuelve, te echo de menos. Uf, no. Gojo debía tener una buena razón para estar ausente y ella no tenía derecho a presionarlo, por muy urgentes que le parecieran sus sospechas. Con un suspiro, Utaime borró el mensaje y arrojó el teléfono sobre la cama,
La pantalla iluminó la habitación por un instante antes de desvanecerse en la oscuridad. Se sentía atrapada e inquieta, como si las paredes de su espaciosa habitación se le vinieran encima a cada instante. Antes había comido una sopa que le pareció insípida y poco apetitosa, pero aún así se obligó a terminársela. Como resultado, se sentía un poco mejor, al menos físicamente. Haciendo un último esfuerzo por cumplir las órdenes de Soko de descansar y distraerse de un embarazo que sabía que no podía ser natural, Utaime examinó los libros y revistas sobre la mesa junto a ella. La historia de Genji de Murasaki Shikibu, ilegible debido a su lenguaje arcaico y un estilo poético complejo. El Kokinsu, la primera de 21 colecciones de poesía japonesa compiladas a petición imperial. Increíblemente importante, sin duda, pero realmente no estaba de humor para poesía. Finalmente, la historia de los Eike, un relato épico de la lucha entre el clan Taira y el clan Minamoto por el control de Japón a finales del siglo XII. Quienquiera que lo hubiera puesto allí tenía un retorcido sentido del humor. Era el relato no hechicero de una de las guerras de clanes de la antigüedad, cuando los clanes Zenin y Kamo lucharon a muerte. Solo que los no hechiceros nunca se habían dado cuenta de lo que realmente había sucedido entonces. Las revistas tampoco lograron animarla. Una de ellas, con su portada adornada con titulares llamativos, estaba repleta de historias sensacionalistas, escándalos de famosos y revelaciones políticas. Los artículos rebosaban de chismes jugosos y revelaciones impactantes, y Utaime no pudo evitar poner los ojos en blanco ante semejante periodismo sensacionalista. ¿Quién en la casa de los Gojo leía semejante basura? Las revistas dirigidas a mujeres, que eran varias, eran una mezcla de reportajes de moda, entrevistas a famosos y columnas de consejos sobre relaciones, con títulos como Esperando al señor ocupado, una historia de amor. La columna, escrita con un tono rebosante de compasión exagerada, pintaba un cuadro de felicidad doméstica interrumpida por la constante ausencia del marido, a quien se retrataba como una figura heroica que sacrificaba su vida personal por el bien de la empresa. La mujer, descrita como un dechado de paciencia y devoción, pasaba sus días esperando ansiosamente el regreso de su marido, llenando su tiempo con tareas domésticas y miradas nostálgicas por la ventana. La autora ofrecía sabios consejos como mantén viva la llama del hogar, aunque eso signifique sacrificar tus propios sueños y aspiraciones, y recuerda, la ausencia aviva el amor, o eso dicen. Ay, ¿cómo puede alguien tomarse en serio semejante consejo en la era moderna? Con una creciente sensación de frustración e inquietud, Utaime recogió su abrigo de la silla donde lo había dejado y corrió las persianas, ansiosa por escapar de los confines de su habitación. Al abrir las puertas, se encontró con la lúgubre visión de la mañana gris. El cielo nublado proyectaba un manto sombrío sobre el jardín en penumbra. Maldita sea, qué frío hacía. El grueso abrigo de invierno no impedía que el aire helado le tocara las piernas y le subiera por el cuerpo. Utaime se lo ajustó más mientras comenzaba a apresurarse por el sendero helado del jardín, con la esperanza de que un paso rápido la ayudara a entrar en calor. Por desgracia, no fue así. Además, el jardín, que pronto dejó de serlo, la aterrorizaba. Las ramas desnudas de los árboles se extendían como dedos esqueléticos contra el cielo gris. El silencio era palpable, roto solo por el sonido de su respiración, el crujido ocasional de las ramas o el lejano trino de un pájaro invernal. Los senderos serpenteaban de formas inesperadas, llevándola cada vez más adentro del bosque. Los pasos de Utaime resonaban huecos contra el suelo helado, el sonido reverberando en la inmensidad vacía a su alrededor. Su aliento formaba tenues nubes en el aire gélido mientras avanzaba, sus sentidos nublados por una extraña bruma onírica. Su teléfono le aseguró que era 2 de enero de 2018. Solo que ya no le tranquilizaba. Estaba perdida en el tiempo y el espacio, y si no lograba oír una voz familiar en los próximos segundos, sufriría un ataque de pánico en toda regla. Sus dedos ya habían pulsado los botones necesarios. Era casi un milagro que tuviera cobertura en aquel lugar desolado. Sí, senpai. Utaime sintió un gran alivio al oír la voz de Nanami, tranquila y reconfortante. A pesar de sus esfuerzos por contener sus emociones, un sollozo escapó de su garganta, reducido a un leve gemido en el aire frío. «¿Está todo bien?» «No estoy segura», dijo con insistencia. Estoy un poco perdida. Es 2 de enero de 2018, pero no lo parece. No lo parece en absoluto. Ayuda. Nanami, ayuda. ¿Dónde estás? ¿Ha pasado algo?» «Han pasado muchísimas cosas. Creo que un espíritu maligno me embarazó con algo vil, y sé que Gojo creerá que llevé en mi vientre al bebé de otro hombre, cuando lo único que pienso es en él.
Y Michizane se enfadará conmigo por haber perdido al hijo que le prometí, aunque ni siquiera sabía que llevaba algo así dentro. ¿Por qué me pasa esto? ¿A quién he enfadado para merecer esto? Estoy bien, le aseguró rápidamente. Solo que, me perdí. Dios mío, qué ridícula debe sonar. ¿Perdida? ¿Cómo podría perderse alguien en la finca de Gojo? Solo necesitaba encontrar el camino de regreso a la casa de huéspedes. ¿Quieres que vaya a buscarte? Dime dónde estás. Ah, Utaoime tragó saliva y se estremeció. Mejor seguía caminando, se le estaban entumeciendo los pies. No es necesario. De hecho, estoy en la finca de Gojo. Ah, Nanami se aclaró la garganta. Ya veo. Eso está bien. Quédate ahí. Enseguida se le encendieron todas las alarmas. Algo había pasado. ¿Sabes dónde está Gojo? Exigió Utaime. Tienes que decírmelo. Es imprescindible que lo hagas. Sí, lo sé, suspiró Nanami. Senpai, cometimos un gran error el año pasado. Los Zenin se apoderaron de Chía y los niños. Está ahí. Alarmada, Utaime alzó la vista al cielo, esperando ver un incendio voraz que anunciara el fin de la sociedad de Yujutsu tal como la conocían. En cambio, vio un sol pálido asomando entre las nubes y un trozo de cielo azul, del mismo color que los ojos de Gojo. Nanami, ¿sabes dónde está la mansión Zenin? Sí, lo hago. De hecho. Ven a buscarme. Pero senpai. Te dije que vinieras a buscarme, gritó. Sus destinos estaban entrelazados, los hilos de sus vidas conectados. El ancestro Gojo la había llamado a través del tejido del tiempo, tratando de atrapar su alma por razones que ella apenas comenzaba a comprender. Hagas lo que hagas, no le cedas el control a M, escribió Utaime furiosamente. Gojo, ten cuidado, esta es una trampa tendida por un ser maligno